Muy buenos días, Dios les siga bendiciendo. Qué hermoso es sentir la presencia de Dios, hermanos. Qué hermoso cuando se dispone uno a alabarle, como decía el Salmo 33, con gozo, con alegría. Bueno, pues así con ese mismo ánimo, con ese mismo entusiasmo, vamos a pasar a la palabra de Dios. Y vamos a Apocalipsis 22. Apocalipsis capítulo 22. Le vamos a dar lectura del versículo 10, 11 y 12. Dice la palabra de Dios, versículo 10. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. El 11 nuevamente, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Dios. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Ahora te rogamos que seas tú a través del Espíritu ministrando nuestra alma, Señor. Hablándonos, Dios, y pues grabando esta palabra, Señor, para que así podamos, oh Dios, ser hacedores de tu palabra, no solamente oidores. Padre, que podamos, amado Padre, pues glorificarte con nuestra propia vida, Señor. Como dice tu palabra, Señor, el que es santo, santifíquese todavía. Padre, que vayamos a cada día creciendo en esa santidad que tú estás demandando de cada uno, Señor. Padre, para poder estar esperando tu venida, el día que tú quieras venir, que estemos preparados, Señor. Podamos decir, Ebenezer, hasta aquí nos has traído y podemos estar esperando tu venida, Señor, porque tú estás con nosotros. Padre, muchas gracias por tu palabra, Señor. En el precioso nombre de Jesús, háblanos esta mañana. Pues es un libro muy complicado, ¿verdad? Hoy en día hay muchas ideas. Hoy en día hay muchos que afirman que Apocalipsis ya pasó. Hay otros que afirman que está en desarrollo toda la profecía que abarca Apocalipsis. Y pues por todo ello, pues es difícil, ¿verdad? Es difícil interpretar este libro a lo mejor a como uno quisiera. Y pues podemos cometer muchos errores en la interpretación de Apocalipsis.
pudiera llevarnos a tomar decisiones equivocadas, pudiera pues turbar nuestra fe, nuestra confianza en cómo caminamos o hasta cómo hemos caminado hasta este día. Por eso es necesario que pongamos atención a esta plática, ¿verdad? Y vamos a estar basados en el versículo 11, pero eso no quiere decir que los demás textos que tocamos, los otros dos, no sean importantes, ¿verdad? Pero el 11 trae ciertas verdades que si las interpretamos mal, pudiéramos cometer muchos errores. Dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Y si aplicamos literalmente la palabra, ¿qué diríamos? Bueno, entonces yo voy a quedarme como estoy. Yo voy a vivir la vida que llevo, ¿verdad? Y el que es inmundo, dice, sea inmundo todavía. Y pudiéramos quedarnos con estas dos partes del texto únicamente. Pero lo importante viene en la parte B de este texto. Dice, y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, bueno, santifíquese. O sea, que crezcamos en esa santificación, que crezcamos en nuestras obras de justicia, seamos lo más justo delante de Dios que pudiéramos caminar en esta tierra. Algunos mencionan que este texto, bueno, está dando un punto final a la vida de la persona, a la vida del creyente, ¿sí? Porque algunos piensan que, pues si no entendemos esta verdad, si no entendemos este texto, Dios ya no tiene más que decir, ¿verdad? Y así lo interpretan varios buenos teólogos, actuales y pasados, que pues para ellos dice que el texto dice que pues es el tiempo del fin, que después de esto, Dios ya no tiene nada que decirte, Dios ya no tiene nada que hablar, que después de este texto, si no lo entendemos bien, pues ya es imposible un cambio, en la vida de la persona, ¿verdad? Pero otros pues dicen que todavía hay oportunidad después de esto, que todavía hay una oportunidad para poder acercarse a Dios, para buscar a Dios. Pero fíjate, llama la atención, por ejemplo, el versículo 10 dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. O sea, Juan ya estaba mirando que los tiempos se estaban cumpliendo. Y el Espíritu Santo le estaba diciendo, no selles las palabras, están vigentes, ¿sí? Porque el tiempo está cerca. Por otro lado, si vemos que el libro de Daniel es parte de la profecía de este libro de Apocalipsis. Y por ejemplo a Daniel, en el capítulo 12, en el versículo 4, Dios le dijo, sella la profecía, porque esta profecía no es para hoy, es para el tiempo del fin. Y aquí es todo lo contrario. A Juan le está diciendo, no selles la profecía, porque ya los tiempos están prontos. El libro de Daniel es parte de la profecía de los tiempos finales, pero pues fue preservado, ¿para qué? Para entender un poco más nosotros
las profecías de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis. O sea, para que aquellos que alcanzaran los últimos tiempos, muchos de nosotros, bueno, que pudiéramos tener una ayuda adecuada a través del libro de Daniel. A ver, vamos a buscar a Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12. Y le vamos a dar lectura al versículo 4. Dice así: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. O sea, le estaba diciendo, mira, estas profecías que acabas de mirar a lo largo de los 12 capítulos del libro de Daniel son para el tiempo del fin. Ahora, aquí hay unas palabras o unas señales, si tú quieres verlas de esta manera, que se tendrían que cumplir. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Dice, muchos correrán de aquí para allá, ¿sí? Y la ciencia se aumentará. O sea, muchos hablan de que se está refiriendo a la ciencia que iba a avanzar en estos tiempos. Pudiera decir que sí, pudiera hacer que malinterpretáramos o interpretáramos de esa manera. Bueno, hoy la gente se traslada de un continente a otro. Hoy la gente está aquí y al ratito está en otro estado. ¿Cómo lo hacen? A través de los autos, ¿verdad? A través de los aviones. Y muchos dicen que esta frase de correrán de aquí para allá es aplicable a este tiempo. Supongamos que sí. Pero dice, y la ciencia aumentará. ¿Sí? La ciencia aumentará. Entonces, vemos que esta otra frase, la ciencia aumentará, si la aplicamos tal cual para el tiempo de hoy, pues vemos la ciencia muy adelantada, ¿no? Hay muchos inventos nuevos que han sacado últimamente y que sirven para llevar una vida a lo mejor más desahogada, una calidad de vida mucho mejor en muchos casos. Pero realmente, ¿querrá decir esto el profeta Daniel a través de esto y la ciencia se aumentará? Porque ya si nos vamos al idioma hebreo en que está escrito esta frase, ya su significado cambia la idea de la palabra, ¿sí? Cambia la idea porque en hebreo la palabra ciencia, ¿sí?, significa conocimiento. Conocimiento. Entonces esto se refiere a mejorar, mucho mejor, la interpretación de este libro. Porque hay una versión en español de la Biblia que dice que, refiriéndose a este tema y refiriéndose a este texto específicamente, ellos cambiaron la palabra ciencia porque muchos lo repasarán el libro y aumentará su saber. Esta última frase de y la ciencia se aumentará, ellos le pusieron, muchos repasarán este libro y aumentará su saber. A lo mejor está un poco adecuado o un mucho adecuado, porque si tú repasas la escritura una, otra y la lees más frecuentemente y tienes el hábito de leer, vas a entender más
lo que Dios te habla a través de ella, lo que Dios te está diciendo. ¿Sí? Entonces Daniel había recibido pues visión sobre el futuro, pero realmente había recibido visión sobre el futuro de los imperios que estaban en ese momento, que estaban vigentes. Pero así tan claro su mensaje para los tiempos postreros, pues no está tan claro el libro, ¿sí? Conocía a lo mejor cómo se iban a comportar pues ciertos mandatarios, ciertos reyes, ciertos que reinaban en ese tiempo, pero había muchos detalles que se ignoraban a través de la profecía. ¿Sí? Hoy con el tiempo se han ido aclarando muchas cosas. Se han ido aclarando muchas cosas a través del estudio de la Escritura, como decía la versión española. Si se repasa mucho el libro, vas aclarando cada día más lo que te quiere decir Dios a través de él. Pues a lo mejor el mundo aún no está listo o no estaría listo para entender todos los detalles que Dios nos está hablando a través de la palabra, a través de los últimos acontecimientos de estos días. A lo mejor no los pudiéramos entender muy bien si pues no tenemos una clara idea de lo que está escrito en Apocalipsis y en Daniel. Pero a Juan le dijeron, ¿sabes qué? Sella el libro de esta profecía. A Juan, que no sellara, el libro de la profecía porque el tiempo ya se estaba cumpliendo, ya estaba cerca. Hoy más que en el tiempo de Juan, hoy vemos que estos tiempos se están cumpliendo. Hoy a cada día miramos que la profecía nos está aclarando cada día más las cosas a través de la revelación del apóstol Juan. Cada día se van aclarando esa revelación que estaba recibiendo en su tiempo Juan. Bueno, para nosotros es una lámpara, para nosotros es un foco de alerta de cómo debemos llevar nuestra vida, de cómo tenemos que caminar delante de Dios. Es tiempo de prepararse, es tiempo de estar preparado, es tiempo de buscar a Dios. Él viene pronto. Entonces, tenemos que estar atentos a lo que sucede a nuestro alrededor. Exactamente no sabemos el día en que va a llegar Jesús, pero todo lo que nos está diciendo la Escritura, todos los acontecimientos que se están viviendo en esta tierra, nos dicen que Él viene pronto. Y aquí en el versículo 12 de Apocalipsis dice, yo vengo pronto. ¿Sí? Yo ya estoy a la puerta, ¿sí? Pero vengo con un propósito. Pero el texto que tomamos como base, el 11, dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Entonces va a llegar el momento en que estas cosas se van a cumplir. Se van a cumplir, ¿por qué? Porque los tiempos se están terminando. Hoy vamos a mirar tres cosas sencillas para no enredarnos mucho acerca de esta palabra. La primera cosa que queremos ver es que un día va a ser demasiado tarde. Un día va a ser demasiado tarde. ¿Para qué? Primero, para que haya un arrepentimiento para con Dios. Se va a terminar el tiempo. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que el Espíritu de Dios no va a contender para siempre. El Espíritu de Dios, a lo mejor tú lo has sentido, a lo mejor tú sientes la presencia de Dios y Dios te redarguye y Dios te dice, esto estás haciendo mal, mira tu forma de vivir, tu forma de ser cristiano. Bueno, un día va a ser demasiado tarde para que sigas escuchando la voz del Espíritu. O sea, ya no va a haber lugar para un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque los tiempos se terminan.
los tiempos se van a terminar, entonces un día va a ser demasiado tarde para alcanzar esa salvación que Dios ha puesto delante de nosotros. ¿Sí? El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. Pudiéramos decir, bueno, entonces pues vamos a seguir en esa posición. El Señor no quiere que sigas en esa situación. De hecho, dice que Él retarda su venida, ¿para qué? Para que todos procedan al arrepentimiento y nadie se pierda. Nadie en el mundo se pierda. Pues por lo menos de los que estamos aquí, que nadie se pierda. Entonces eso es lo que tenemos que ver. Hay gente que a lo mejor ha estado mejor que tú y que yo y que han caído. Hay gente que nos narra la Escritura que a lo mejor tenían más obras justas, a lo mejor caminaban o escuchaban la voz de Dios más claro que tú y que yo, y no lograron la salvación. Y podemos mencionar muchos casos, podemos mencionar a Esaú. Esaú que vendió su primogenitura, ¿por qué? Por un plato de comida. ¿Le interesaba mucho la presencia de Dios? No. Pero ¿qué dice? Cuando él entendió la importancia de la salvación, la importancia del privilegio de ser el primero, ¿qué dice? Buscó la salvación con lágrimas. ¿Sí? Pero ya no pudo. Entonces, ¿cuántos hoy en día venden su salvación por una simple comida, por una simple obra, por una simple decisión que tomaron mal? ¿Sí? Él la procuró con lágrimas, pero ya no. ¿Por qué? Porque va a llegar el día en que ya va a ser demasiado tarde, ya no se va a poder volver una vez más. ¿Sí? Y han tenido la oportunidad y tienen la oportunidad y se la pasan meses, semanas, años escuchando palabra de Dios. Así como Esaú, tenía evidencia del Dios verdadero. O el otro más claro, a lo mejor, el ladrón en la cruz del Calvario. Tuvo a Jesús al alcance de la mano. Tuvo la salvación al alcance de la mano. Su compañero que también vivía pecando en contra de Dios, él dice que aprovechó la oportunidad. Pero aunque veía cómo estaba sufriendo Jesús, aunque veía lo que les estaba haciendo la gente, él dijo, bueno, pues mejor me burlo de él. Bueno, si eres Dios, pues sálvate y sálvanos a nosotros también, ¿no? Pero ¿qué méritos había hecho para pedir un privilegio de esos? Ninguno. Pero él tuvo la oportunidad al alcance de la mano. Como hoy en día tú y yo tenemos esa oportunidad. ¿Sí? Tenemos la palabra, tenemos palabra que escuchamos cada 8 días, tenemos medios de comunicación para escuchar palabra de Dios. Y la actitud sigue siendo injusta. La actitud sigue siendo la misma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se toman decisiones. ¿Sí? Entonces un día va a ser demasiado tarde. El que es injusto, dice, sea injusto todavía. Tú y yo éramos injustos hasta que Cristo Jesús justificó nuestra vida. Tú y yo merecíamos a lo mejor el infierno hasta que Cristo Jesús vino y dijo, todo lo que tú debías, ya lo pagué. Ya no más créelo. Ya no más acepta que ya no tienes una deuda con Dios. Pero a veces, como decía el hermano, que a veces las amistades dicen, ¿a poco sí ya te crees muy santo?
¿A poco sí tú ya eres justo? ¿A poco ahora sí ya eres muy bueno? Y te lo pueden decir a lo mejor tus familias, te lo pueden decir tus seres queridos, te lo pueden decir tus más cercanos. Pero la Biblia dice que no hay hombre justo en la tierra. No hay justo. Por sí mismo no se puede llegar a esa justicia. Por sí mismo no, ¿por qué? Porque el hombre fue creado, ¿sí?, siendo pecador. Sí, Dios tuvo misericordia de muchos de nosotros, pero antes de que conociéramos a Dios estábamos igual que todos los demás. Igual que como dice la Escritura, Eclesiastés 7:20, Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. O sea, hasta que no te alcanza Jesús, hasta que no conoces a Dios, sigues en esa posición. Y pudieras argumentar, o como muchos dicen, no, es que yo no me meto con nadie, es que yo soy bueno, hago buenas cosas. Y si Cristo no justifica tu vida, mira, podrás hacer maravillas, podrás tener muchas buenas obras, pero delante de Dios el único que justifica es Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos estábamos en pecado delante de Dios. Dice el libro de Romanos a través del apóstol Pablo, por cuanto todos pecaron, ¿qué?, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos. O sea, todos se habían apartado. ¿Por qué? Porque su primer creación, el primer hombre creado y la primer mujer habían pecado delante de Dios y habían dejado ese privilegio de tener que estar con Dios todos los días. El ser humano no fue creado para estar separado de Dios. El ser humano fue creado para alabar y bendecir al Señor, estar con Él cara a cara. No fue creado para morir. ¿Sí? Pero, ¿qué dice la Escritura? Por cuanto todos pecaron. Pecó Adán y ese pecado fue atribuible a cada uno. Sí, Dios hizo al hombre perfecto, dice también la Escritura. Dios hizo al hombre recto. Pero dice, ellos buscaron sus propias perversiones. ¿Ah? Tú y yo somos la obra maestra de Dios. El ser humano es la obra maestra de Dios. De toda la creación es la corona, dice la Escritura. ¿Sí? Pero ninguno le falló más que el ser humano. Nadie de sus obras le falló tanto como le falló el ser humano. Así como le dio muchos privilegios, bueno, por eso la Escritura dice, por cuanto todos pecaron. Todos estaban destituidos, todos estábamos fuera de la voluntad de Dios. Pero Dios en su misericordia puso un medio, dio un instrumento. ¿Para qué? Para que tú y yo tuviéramos una oportunidad. Por eso de decir, bueno, si la palabra dice que siga yo siendo inmundo, siga yo siendo injusto, voy a seguir en esa posición. No. Dios quiere que ninguno se pierda. Romanos 5, versículo 12, y luego nos brincamos al 14, dice así, 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres,
por cuanto todos pecaron. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Sí? Entonces dice, bueno, después de que has escuchado esto, dice, por tanto, que te quede bien claro, el pecado entró por un hombre. ¿Quién fue ese hombre? Adán. Y como tú y yo somos descendientes de Adán, ese pecado es transmitido a través de nuestra vida. Entonces, pero también dice, después de todo esto, Dios envió a alguien. Adán fue figura de Cristo Jesús que había de venir. Es difícil a lo mejor entenderlo, ¿sí? Pero la Escritura no te está diciendo, sigue siendo como eres, ahí la llevas, poco a poco. Es un proceso. ¿Y si te mueres en ese proceso? Si te quedas ahí en el poco a poco, ¿sí? Al cabo todos somos malos, todos somos pecadores. Qué mal sería o qué trágico sería quedar como impuro, como injusto delante de Dios cuando Él ha hecho todo lo posible para que tú no te pierdas. Para que tú y yo, ninguno se pierda, dice la Escritura. Pero en Romanos 5:1 dice justificados. ¿Verdad? Pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el medio. Ahí está el vehículo que te va a llevar a la vida eterna. Justificado pues por la fe, dice. Vas a estar en paz con Dios. Esa inmundicia que a lo mejor sigue teniendo tu vida, se va a hacer a un lado. ¿Por qué? Porque si tú crees en la obra redentora de Cristo Jesús, Dios ya no va a ver a ese pecador, sino que va a ver a alguien justificado, a alguien perdonado, a alguien que quiere estar con Él para toda la eternidad. Él ya puso el medio, o sea, no hay otro medio, por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice. No hay otro medio que te vaya a quitar la injusticia, que te vaya a quitar la impureza. No hay otro medio que vaya a quitar esa inmundicia que a veces hay en las vidas. Dios ya puso el medio para tu justificación. Dios está diciendo, créele, créeme a mí. Sí. Y pagó un precio muy alto. Cristo Jesús pagó un precio muy alto. Su sangre. Su sangre que Él puso para que tú la aprovecharas. ¿Sí? Y si te quitas esa inmundicia, si te quitas esa injusticia, el tiempo se va a acabar. ¿Se va a acabar a quién? Se va a acabar a que el gobierno de Satanás siga sobre tu vida. ¿Por qué? Fíjate, el texto que tomábamos como base dice, y el que es justo, practique la justicia todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Acabamos de ver que Dios puso el medio. Jesús es el medio para que se quite esa injusticia. Bueno, cuando tú y yo miramos a la cruz del Calvario, cuando tú y yo ponemos en primer lugar a nuestro Dios, somos justicia de Dios a través de Cristo Jesús. Sí, Dios cuenta a nuestro favor la justicia de Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5. Y esto es una realidad, hermano, es para que meditemos realmente en la palabra y veamos todos
lo que Dios ha hecho. 5:21, perdón. Segunda de Corintios 5, capítulo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. ¿Sí? Cristo nunca conoció el pecado. No es como hoy en día ves las redes llenas de predicadores que dicen que Cristo pecó, ¿no? El último que se aventó la puntada fue Jesús Adrián Romero, que dice que Jesús pecó aquí en esta tierra y que Jesús ya nos abandonó. Jesús se fue al cielo siendo glorificado, pero ¿qué hizo? Dejó al Espíritu Santo como nuestro ayudador. Y dice la Escritura que al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. ¿Sí? ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Entonces Jesús está mirándote, te miró como eras y dice, bueno, voy a pagar por esto. Por este ladrón, por este chismoso, por este adúltero, por este borracho. Yo voy a pagar por él. ¿Sí? Y ahora Dios ve tu vida a través del sacrificio que hizo Cristo Jesús. Y si Dios te justifica, ya no eres ese ladrón, ya no eres ese adúltero, ya no eres ese borracho, ya no eres ese mentiroso. Ahora eres hijo de Dios. Ahora el diablo sí puede usar medios para querer hacerte caer, pero al final de cuentas la decisión es tuya. Ya no puede tocar tu vida. Sí puede poner ideas, medios para que tú te tropieces, para que tú vuelvas a pecar, pero al final de cuentas la decisión es personal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesús ha hecho todo con el propósito de que tú tengas la oportunidad de estar en el reino de Dios, de que tú seas hijo de Dios. ¿Sí? Por eso, a Juan le dijeron, no selles las palabras de la profecía. Todavía hay quienes quieren volverse a Dios, todavía hay quienes necesitan volverse a Dios. Todavía hay aquellos justos que están caminando hoy en día, pero hay otros que quieren agregarse. Y el que es santo, dice, santifíquese todavía. O sea, el que es santo, el que ya está apartado para Dios, busque aún más esa santificación, busca más hacer todo lo que esté en tus manos. ¿Para qué? Para crecer apartado para Dios. ¿Y cómo sería en una manera práctica? ¿Cómo sería esto de buscar una santidad cada día más? Que todas tus obras diarias sean para glorificar a Dios. Que antes de que hagas las cosas dirías, ¿esto lleva gloria a Dios? ¿Esto glorifica a Jesús? ¿Esto me va a ayudar a crecer más como persona? ¿Vamos a ser más santos? ¿Voy a estar más cerca de Jesús haciendo esto o haciendo aquello? ¿O trabajando en esto o trabajando en aquello? ¿Voy a estar más cerca de Jesús? Esa sería la gran pregunta que nos pudieran hacer a cada uno. ¿Sí? ¿Cómo es tu vida diaria? Decía el hermano al principio, ¿cómo te fue en la semana? ¿Sí? Y a veces la dudamos para responder. Dudamos de decir, pues amén. No dudo que hay luchas, que hay pruebas, pero en medio de todas esas pruebas al final siempre tomas la mejor decisión. Es decir, esto es lo que glorificaría a Cristo. Esto es lo que lleva gloria al nombre de Jesús. ¿Sí?
Entonces, pues muchos de nosotros a lo mejor éramos enemigos de Dios, pero hoy por la misericordia de Cristo somos amigos de Él. Y necesitamos a cada día incrementar esa amistad, esa comunión. ¿Cómo? Pareciéndonos cada día más a Cristo Jesús. No hay otra encomienda más importante en la vida del cristiano, que es que su vida se parezca a Cristo Jesús. El único propósito que Dios tiene cuando ha dejado nuestra vida en esta tierra es para llevarle gloria a Él. Es para que todo tus más pequeñas obras o tus más grandes obras se parezcan a las que Él hubiera hecho en su momento si hubiese estado en la misma situación que Él está. No hay ningún propósito más importante que este. Colosenses 1, versículo 21. Colosenses 1, versículo 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, para que esta de la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Fíjate la visión que tenía el apóstol Pablo, ¿no? La visión que tenía el apóstol Pablo cuando estaba escribiendo esta carta, ¿sí? Tú y yo, dice, éramos extraños, éramos enemigos en todo, en nuestra mente, en nuestras acciones, en nuestra forma de comportarnos en esta tierra. ¿Por qué? Porque hacíamos malas obras, ¿sí? Pero ahora, dice, o sea, como dando por hecho que ya te has reconciliado con Dios. Pero ahora ya reconciliados, dice, o todavía te falta. Pero ahora ya reconciliado, dice, en su cuerpo de carne. O sea, en la iglesia ya eres parte del cuerpo de Cristo porque perteneces a un grupo de personas, chico o grande, según sea la congregación donde tú estás. Te reconcilió y te injertó en ese cuerpo de carne por medio de la muerte, dice, con un propósito, que a cada día seas más santo. Para presentaros, dice, santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y esto es un gran compromiso que tú y yo tenemos como miembros del cuerpo de Cristo. Tenemos una gran responsabilidad, ir creciendo más y más en la santidad, ir avanzando cada día, ¿sí? Irreprensibles delante de Él. Y no digo que nunca vas a pecar, porque mientras estés en este cuerpo estás expuesto a pecar. Pero va a ser la excepción, no la regla. ¿Sí? Todavía no alcanzamos la perfección. La santidad perfecta se va a alcanzar en el cielo nada más, cuando estemos con Cristo Jesús. Pero el apóstol Pablo hacía un pequeño
hincapié, si tú quieres, dice, si en verdad, o sea, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. O sea, no dando a lo mejor completamente por hecho que todos seamos cuerpo, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces vemos que el apóstol Pablo sí decía, bueno, hay que avanzar cada día más, hay que crecer en la santidad, en la justicia, hay que cada día más estar firmes en la fe, porque solamente a través de estas señales vamos a poder dar testimonio de que Jesús está en nosotros. Sí, a lo mejor el diablo va a tratar de tirar tu fe, va a tratar de tentarte, va a tratar de evitar que vivas de manera santa, porque esa es su labor de él. Ese es lo que el diablo trata de hacer. Va a tratar de destruir, de matar, de robar tu fe. Pero Cristo, Él vino para ser tu ayudador. Él vino para, en ese momento de angustia, en ese momento de lucha, para que tú salgas adelante de cualquier prueba, cualquier tentación. Y estando cada día creciendo en santidad, vas a estar más lejos de que el diablo te siga tratando de tocar. ¿Sí? Vas a estar más lejos del alcance del enemigo y vas a estar más cerca del Señor para poder decir, sí, Señor, ven. Entonces, también a él un día se le va a acabar su tiempo. También a él un día va a ser arrojado en el lago que arde con fuego y azufre. Y ahí ya no va a poder salir. Ahí ya no va a poder dañar a nadie. ¿Sí? Pero mientras eso sucede, ¿qué tenemos que buscar cada día más y más? La santidad en cada uno de nuestros actos que hagamos en esta tierra. El versículo 12 de Apocalipsis dice, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. He aquí, dice, ¿verdad? Yo vengo pronto. El texto que tomamos como base y enseguida el versículo 12 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. O sea, tu premio por lo que hiciste, por lo que haces, para recompensar a cada uno según sea su obra. Bueno, así como la Biblia dice que en el infierno va a haber castigos diferentes, ¿sí? Porque no va a ser para todos el mismo castigo, para unos va a ser más, para otros va a ser menos, pero no va a dejar de ser castigo, ¿sí? Porque la Escritura dice que al que mucho le ha dado, mucho le va a demandar. Pero también aquí está diciendo, aquí yo vengo pronto para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Sí? Ahora, pudiéramos argumentar, ¿no? Yo se los he platicado que a veces cuando yo llegué a leer este texto, hace muchísimos años, yo decía, pues lo importante es estar dentro, hermanos. Ya estar dentro del cielo como sea, ¿no? Lo importante es de que el Señor Jesús tenga algo para ti cuando te reciba ya en su gloria. Para recompensar a cada uno, dice, según sea su obra. Y pudiera ser algún privilegio, algo que pudiera darte, pero también pudiera estar refiriéndose la recompensa eterna o la perdición eterna. Pudiera estar diciéndonos el Señor eso, ¿sí? Y pues va a ser para muchos demasiado tarde
de tener otra oportunidad para llevar a Cristo, a lo mejor a tu familia, para que le hables, para que le prediques, ¿sí? A tus amigos, a tus vecinos, a tus papás, para que les digas, mira, esta es la verdadera promesa de Dios, que un día estemos alabándole allá juntos. Esta es la verdadera recompensa de vivir una vida llena de santidad. Porque va a haber tiempo en que ya no vas a tener oportunidad de hablarles, de predicarles, ni de mostrarles con tus hechos lo que Jesús ha hecho contigo. Porque a veces nada más es eso lo que necesita la gente. A veces no necesita que lo estés condenando cada día, sino que lo estés amando y sirviendo, y eso impacta más. La Escritura dice que contra la ley del amor no hay otra ley. Entonces, ¿qué necesitas? Amar y servir mucho mejor a tus familiares y a tus amigos, a tus vecinos, a tus hijos, ¿sí? Porque se va a terminar el tiempo, ya no va a haber tiempo para buscar ganar recompensas para Dios. Sí, quiero llevar las almas que más se puedan a Cristo para que un día me dé algo allá arriba. Ya lo vimos, vendrá Cristo y va a recompensar a aquellos que se esforzaron, a aquellos que pusieron por obra su palabra. Entonces, ahora es el momento de que puedas entregar tu vida a Jesús. Ahora es el momento en que puedas servir cada día mejor a Cristo Jesús. Mañana pudiera ser demasiado tarde. Va a llegar el momento en que todo esto va a terminar. Entonces, no es a lo mejor como se pudiera entender el texto. El que es injusto sea injusto todavía. Bueno, entonces ahí la llevamos. Ahí poco a poco, ¿no? El que es inmundo sea inmundo. Bueno, si no hago una cosa ni hago la otra, pues mejor de una vez. Pues ve lo que pudiera venir de la mano de Cristo Jesús. Te va a dar según sea tu obra, según lo que hayas hecho. Pero si tú a cada día estás buscando más la justificación, estás buscando más la santidad, créeme que Dios no va a dejar a nadie sin recompensa. Dios es justo y Él es el que va a mirar de qué manera te esfuerzas en servir, de qué manera está mirando cómo haces las cosas, de qué manera es tu entrega completa, tu entrega a medias, de qué manera quieres poner por obra lo que estás aprendiendo, cómo estás advirtiendo del peligro que corre tu compañero de trabajo, tu vecino, cómo estás orando por su alma. ¿Tienes carga por esas almas que están junto a ti? Es la mejor inversión que pudieras hacer, invertir en ganar almas. Y si ganaras una para Cristo Jesús, habrá valido la pena tu vida en esta tierra. ¿Sí? Habrá valido el propósito por el cual Dios te dejó en esta tierra. ¿Sí? Entonces, hermano, ojalá y tú pudieras estar preparado y decirle al Señor, sí, Señor, ven. Si vivimos, para ti vivimos. Si morimos, para ti morimos. ¿Verdad? Sí, Señor, estoy preparado para tener ese encuentro contigo. Sé que me faltan muchas cosas, pero si tú vinieras hoy, mi fe y mi confianza está puesta en ti. ¿Sí? Pues ojalá, hermano, medites en que tarde o temprano el tiempo se va a acabar. Medites en que pues los tiempos son de Dios y que Él a su tiempo va a decir,
hasta aquí se acabó tu oportunidad, hasta aquí se acabó tu tiempo. Y tú sabes que esto, tarde o temprano, o más pronto de lo que nos imaginamos, podemos estar rindiéndole cuentas a Dios. No importa la edad, no importa si eres avanzado en años, no importa si eres joven, ¿verdad? Lo importante es cómo estás delante de Dios. Eso es lo más importante que debe de preocuparte. Y ojalá y estemos preparados todos, hermanos. ¿Sí? Pues démosle gracias a Dios por ello. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Dios. Gracias, amado Padre, por tu palabra, Señor. Ahora te rogamos que tu Espíritu Santo escudriñe nuestra vida y nos lleve a entender qué tiempo estamos viviendo, Señor. ¿Estamos preparados? ¿Estamos buscando más la justicia cada día? ¿Estamos buscando más la santidad? ¿O estamos acomodados siendo injustos? ¿O andamos practicando pecado y somos inmundos delante de ti? ¿Qué tiempo estamos viviendo, Señor, delante de ti, Señor? Ayúdanos a entenderlo y a que esta palabra, amado Dios, no pase de largo, Señor, sino que cumpla con los propósitos para los cuales tú la estás enviando, Señor. Muchas gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén.